Hola, buen día. Mi nombre es John Rodríguez Cuesta. Soy estudiante de la especialización de Geotecnia y Pavimentos, modo virtual de la Universidad de Santo Tomás, sede TUM. Vamos a hablar un poco del esquema básico de diseño de pavimentos. Ante la cuestión de qué es el diseño de pavimentos, podemos resumir que es el proceso de planificar y estructurar las capas de un pavimento según el uso que se le quiera dar a dicha estructura. Este proceso implica la selección de materiales, análisis de cargas y el comportamiento del suelo donde queremos soportar esa estructura, así como la consideración de factores ambientales y de su uso, ¿vale? El diseño de pavimentos considera varios factores: tráfico, condiciones climáticas, propiedades del suelo, los costos y el mantenimiento del mismo. Dentro del tráfico, pues podemos identificar que sería el tipo y el volumen de tráfico el cual va a ser después a la estructura. Las condiciones climáticas, estamos considerando las temperaturas extremas, las precipitaciones y los factores ambientales que pueden afectar la durabilidad del pavimento. Las propiedades del suelo, la capacidad de carga y comportamiento del terreno debajo del pavimento, o sea, todo lo que es la infraestructura. Los costos y mantenimiento, la viabilidad económica del diseño y los costos a largo plazo de su mantenimiento. ¿Cuáles son los métodos para el diseño de pavimentos? En este momento consideramos el método de diseño empírico, tenemos el método de diseño mecanicista y empírico, tenemos el diseño teórico, tenemos el método de diseño basado en comportamiento del material, tenemos el método de diseño por capas y tenemos el método de diseño por condiciones de servicio. Para hablar un poco a profundidad del primero, del método de diseño empírico, encontramos que es un método que se basa en la experiencia acumulada y datos históricos de pavimentos, los cuales pues han transcurrido durante el tiempo. En este método se utilizan diferentes fórmulas y tablas, las cuales se pueden ayudar a determinar el espesor de las capas en funciones de los factores como el tráfico, el tipo de suelo y las condiciones climáticas. Dentro del método de diseño mecanicista o empírico, es la combinación de principios mecánicos y empíricos, los cuales se consideran el comportamiento mecánico del pavimento bajo cargas y respuestas de material y la respuesta del material, así como los datos históricos. Se enfoca en el análisis de tensiones y deformaciones. Dentro del método de diseño teórico, encontramos que se basa en principios de mecánica de materiales y la teoría de la elasticidad. Este método nos permite calcular las tensiones y deformaciones de cada capa de pavimento utilizando ecuaciones matemáticas y modelos de análisis estructural. Dentro del método de diseño basado en el comportamiento del material, encontramos que es un enfoque que centra en las propiedades físicas y mecánicas de los materiales utilizados en el pavimento. Se evalúan factores como la resistencia a la compresión y la fatiga y la deformación plástica. Dentro del método de diseño por capas, encontramos que es un método que considera que cada capa de pavimento de forma independiente y evalúa la contribución a la capacidad de la carga total. Se utiliza frecuentemente en el diseño de pavimentos flexibles. En el método de diseño por condiciones de servicio, encontramos que se enfoca, tiene el objetivo de garantizar que el pavimento mantenga un nivel de servicio adecuado durante su vida útil, considerando factores como la superficie de rodadura, el deslizamiento y la comodidad del usuario. ¿Cómo sería el diseño de pavimento para un proyecto? Entonces, primero, tenemos que tener una definición del proyecto, la ubicación, su propósito. Dos, el análisis de la subrasante, investigar la investigación del subsuelo, realizar pruebas de campo, llevar a un laboratorio, tomar un muestreo, examinar el laboratorio, determinar las propiedades del suelo y el tipo de suelo que podemos encontrar, así como la capacidad de su carga, la humedad, la capacidad, etcétera. El estudio de tránsito, pues se considera pues tener un volumen de tráfico adecuado, lo que considera estimar el uso de la vía, la cantidad de vehículos que pasan por ahí, los vehículos pesados, ligeros, etcétera, etcétera. La proyección, pues realizar una proyección de tráfico a 10, 20 y 30 años y un factor de crecimiento pues, en el cual podamos determinar
cuál va a ser esa proyección de aumento de tráfico durante el largo del tiempo. 4, análisis climático, lo cual se considera pues hacer un análisis de las condiciones climáticas, identificar cuáles son estas condiciones en cada región donde vaya a ser usado nuestro pavimento, donde pensemos hacer el diseño del pavimento. De asimismo, determinar las temperaturas promedios máximas y mínimas que vamos a encontrar en la zona donde vamos a aplicar nuestro diseño de pavimento. Y de igual manera, el efecto del clima en el diseño, en el cual tenemos que considerar el efecto de la temperatura y humedad y la variabilidad que puede surgir entre esos y puede afectar el comportamiento de los materiales y la subrasante. En la selección de materiales, como quinto punto, tenemos que hallar y considerar los diferentes tipos de materiales para cada capa y cada subcapa, como es la subbase, la base, la superficie, ¿vale? También de esta misma manera tenemos que hacer unas pruebas de estos materiales y con el objetivo de determinar cuál sería la resistencia, durabilidad y comportamiento de cada uno de estos muestreos o cada uno de estos materiales que queremos usar en nuestra capa de diseño. Y como es eso, tenemos el diseño de capas del pavimento, que se basa en los cálculos de espesores utilizando las diferentes metodologías. Una puede ser utilizando la metodología del MEPDG para modelar el comportamiento de cada capa bajo las condiciones de tráfico y clima, considerando la subrasante y las propiedades de los materiales seleccionados. Asimismo, podemos determinar el espesor de cada capa, de la subbase y base de nuestro diseño, utilizando programas de diseño de herramientas de cálculo basadas en el MEPDG. Como séptimo punto tenemos la evaluación de nuestro diseño, en los cuales pues utilizamos la simulación de rendimiento usando un software para simular el comportamiento del pavimento a lo largo de su vida útil, considerando factores como la fatiga, la deformación y el agrietamiento. Asimismo, también tenemos el análisis de mantenimiento, que es evaluar los costos y mantenimiento a lo largo de su vida útil del pavimento y su impacto en el diseño final. Como punto 8 tenemos la documentación y presentación. Consiste en elaborar un informe detallado del diseño, incluyendo análisis de la subrasante, características del diseño, características del tráfico, condiciones climáticas, selección de materiales y espesor calculado. Y tenemos que, obviamente, tener una serie de recomendaciones en las cuales podamos incluir recomendaciones para el mantenimiento y monitoreo del pavimento a lo largo de su vida útil. Gracias por su atención.